Pero antes preguntaré, a ver, hace tiempo no les he hecho preguntas. Ya, a ver. William Calla. A ver, todos atentos, por favor, ¿ya? William Calla. No está. Víctor Calizaya. Tampoco. Pablo Butrón. Tampoco. Jazmín Llerena. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Jazmín. Dime, ¿cuándo se logra una imagen de alta resolución en endoscopía? Jazmín. Disculpe, doctora, cuando hay reflexión interna total. Cuando hay reflexión interna total. Muy bien. Julio Maita. Julio Maita. No está. ¿Con cuántos estoy en clase? Yamilet Mamani. Sí, doctora. Yamilet. ¿Y cuándo se logra una reflexión interna total? Cuando es mayor el ángulo crítico. Cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Ya, así completito. Cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Ahí logramos una reflexión interna total. Muy bien. Luis Figueroa. Luis Figueroa. No está. María Fernanda Gamarra. Tampoco. Giancarlo Guzmán. Claro, fácil van a decir, ya probé, ya no me interesa, ¿no? Pero ese no es un buen camino para que sean excelentes profesionales. Lo que se comienza, se termina y se termina bien. ¿De acuerdo? Se termina bien. Qué mal que estén pensando, decir, ya probé, ¿qué me importa? Ya no asisto. Muy mal. Pésimo. Eso no dice nada bueno de ustedes. ¿De acuerdo? Se comienza y se termina bien. Ángel Coila. No está. Qué mal aprobar, ¿no? 12 lo aprobado. Ah, ¿qué me importa? Saco 12. Qué mal. Miguel Balboa. Nils Araujo. Sí, doctora, estoy aquí. Miguel Balboa. Miguel Balboa. Ya. Sí, Miguel Balboa. ¿De qué depende el valor del índice de refracción? ¿De qué va a depender el valor del índice de refracción? de la densidad al...
De la densidad Cambia. del material. Muy bien, el índice de refracción va a depender de la densidad del material. Perfecto. Nils Araujo. Nils Araujo. Tampoco está. Edwin Lázaro. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Y cómo será la densidad de un material comparado con otro si tiene mayor índice de refracción? ¿Cómo es la densidad a mayor índice de refracción? ¿Será mayor la densidad? La densidad va a ser mayor. Adrián Llerena, muy bien. Adrián Llerena. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Y cómo es para un material que es muy denso, cómo va a ser el ángulo de refracción? Es ¿Mayor menor. o menor? Menor, ¿no? Menor. Excelente. Menor el ángulo de refracción. Perfecto. Daneret, Portugal. Sí, doctora. ¿A qué le llamamos sistema óptico? Es aquel que forma imágenes a partir de un objeto en presencia de luz. Perfecto, muy bien. María Andrea Rivera. María Andrea Rivera. Doctora, mi compañera me ha escrito en la mañana y dice que tiene problemas de conexión. Ya, pero eso se tiene que solucionar. No podemos estar justificando varias veces. ¿De acuerdo? Yo les justifico, está bien, pero también me están demostrando que no están. Muchos no están porque no están. ¿De acuerdo? Y entonces ya a María Andrea le he justificado y otra vez le voy a justificar. Díganle eso, señorita, ¿ya? Todas las veces no podemos estar justificando las inasistencias, ¿ya? Por favor. Muy bien. A ver, Joaquín Tejada. Joaquín Tejada no está. Mariana Salcedo. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Ya hemos hablado de los espejos planos, ¿no? ¿Cuál es la zona real de un espejo? La zona real del espejo es delante de él. Delante del espejo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a seguir trabajando. Dijimos que tenemos dos sistemas ópticos, espejos y lentes. Los espejos son sistemas ópticos que tienen una sola superficie reflejante, una sola superficie funcional. Y en esa superficie se debe reflejar la luz. La verdadera función, la real función de un espejo es que se refleje la luz. Y entonces, ese reflejo está aquí afuera del espejo. Por eso es que a esa zona le decimos la zona real. ¿Qué sucede si se introduce al espejo? Esa será la zona virtual. ¿De acuerdo? En esos espejos planos, siempre las imágenes van a tener las mismas características. Y entonces le pregunto a Mari Carmen Quiste. Mari Carmen.
No está Mari Carmen. Carlos André. Presente, doctora. Doctora Mari Carmen, si estoy segura que mi audio no funcionaba, disculpe. ¿Tú eres Mari Carmen? Sí, doctora. Ya, Mari Carmen, dime cuáles son las características de una imagen que se forma en un espejo plano. Y ahí está la imagen, ¿no? Ahí está la imagen. ¿Cuáles son las características? El tamaño, que esté derecha o invertida, también que sea real o No, virtual. pero de esta imagen, la que estás viendo en la diapositiva, de esa imagen, ¿cuáles son las características? Ya. Virtual, derecha. Sí, eso. Virtual, derecha, y nos falta el tamaño. Siempre son 3 características. Virtual, derecha. Igual tamaño. De igual tamaño. Perfecto. Virtual, derecha, de igual tamaño. Siempre para una imagen tenemos que poner las 3 características. Muy bien. Así como existen los espejos planos, existe otro grupo de espejos que son los espejos esféricos. Y los espejos esféricos van a tener una curvatura. Los espejos esféricos van a tener una curvatura. Depende de la forma de esta curvatura. Los espejos esféricos a su vez pueden ser cóncavos o pueden ser convexos. Vamos a estudiar aquí a estos espejos. Primero, comenzamos. Espejo cóncavo convergente, es lo mismo, decir cóncavo o convergente. Convergente es por la función, cóncavo por la forma, ¿de acuerdo? Por la forma. Entonces, observen aquí la figurita. Este es el espejo esférico, este es el espejo esférico. Decimos es cóncavo, porque es la forma, miren, lo que está de celestito es el lado funcional del espejo. Esto de aquí atrás será la parte pintada del espejo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es forma cóncava, por la forma es cóncava. Esta parte, miren ustedes, esta curvatura que tiene este espejo es una parte de toda una circunferencia. Aquí nosotros podemos pintar una circunferencia. Y un pedacito de esa circunferencia va a ser el espejo. ¿De acuerdo? En este caso, por la forma del lado funcional, decimos que es cóncavo. Entonces, si es parte de una circunferencia, va a tener un centro. La circunferencia tiene un centro. A ese centro se le dice centro de curvatura. Centro de curvatura. Podemos medir la longitud que hay desde el centro de curvatura hasta la superficie del espejo. Podemos medir esa distancia. Y a eso se le dirá radio de curvatura. ¿De acuerdo? Radio de curvatura. Por este centro de curvatura va a pasar esta línea perpendicular al espejo. Y a esta línea perpendicular al espejo le diríamos normal. ¿De acuerdo? Cuando hemos estudiado las propiedades de la luz, le decimos normal. Pero ahora le vamos a decir eje óptico. Y se le suele decir eje óptico principal. Eje óptico principal. Pasa por el centro de curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos serían el eje óptico principal, el centro de curvatura, el radio de curvatura. Pero hay un elemento más, este que está pintado aquí, que le decimos foco. Foco. Todo sistema óptico tiene foco. Ese foco puede ser real o puede ser virtual. Depende del espejo, depende del lente, porque los lentes también tienen foco. Depende. Entonces, ¿cómo ubicamos el foco? Observen aquí. Aquí tenemos una velita como objeto.
Podemos imaginar una linterna enfocando sobre el espejo. ¿De acuerdo? Con una linterna enfocamos el espejo. La luz va a llegar al espejo. Y esta luz que se refleje, porque va a llegar al espejo y se va a reflejar de acuerdo a la forma que tenga, miren, esta es forma cóncava, se va a reflejar acercándose al eje óptico. ¿De acuerdo? En este caso, si yo enfoco con una linterna, la luz que llegue al espejo se va a reflejar, pero se va a reflejar acercándose hacia el eje óptico. Si llega a este punto, se va a acercar al eje óptico por la forma. Pero imaginemos que la linterna la tenemos lejos. Entonces, esta linterna va a reflejar en diferentes direcciones, pero siempre acercándose al eje óptico. Luego, con la linterna nos vamos a comenzar a acercar al espejo. Nos vamos a ir acercando al espejo. Y vamos a poder observar que va a haber un solo punto en el que todos los rayos reflejados se unen. Va a haber un solo punto, no hay varios, hay uno solo. Y va a ser para una sola ubicación de la linterna. Yo la tenía lejos y me voy acercando. Y voy a encontrar una ubicación de la linterna en la que todos los rayos reflejados hacen intersección. A ese punto en donde todos los rayos reflejados hacen intersección, se le llama foco. Ese va a ser el foco del espejo. Entonces, ¿qué es el foco? El foco es el punto en el que todos los rayos reflejados hacen intersección. Cada espejo tiene un solo foco, no hay varios focos. Entonces, los elementos ahora serían eje óptico, el centro de curvatura, el foco y el radio de curvatura. Ese es un espejo convergente cóncavo. Convergente por la función. ¿Por qué convergente? Porque los rayos se van a juntar en la zona real. Eso es convergente. Se juntan en la zona real. ¿Por qué cóncavo? Por la forma. Pero existe otra clase. La otra clase es el espejo divergente o convexo. Divergente o convexo. Igual, miren, ahora esta es la forma opuesta a la anterior. Aquí está pintadito de celeste. Ese es el lado funcional del espejo. Hacia aquí atrás estará la zona pintada. Es otra forma. Igual, esta superficie del espejo es parte de una circunferencia. Vamos a tener centro de curvatura, radio de curvatura. Por el centro de curvatura pasa el eje óptico principal. Si nosotros enfocamos con una linterna, ahora, ¿qué vamos a observar? Que la luz que llega al espejo se va a reflejar. Pero ahora miren cómo se refleja. Alejándose del eje óptico. Y eso es por la forma que tiene el espejo. Por la forma. Se aleja. Se aleja. Como se alejan del eje óptico, por eso se le dice divergente. Por la función se le dice divergente. Por la forma se le dice convexo. Ahora miren, un rayo luminoso llega al espejo y se refleja. Yo les pregunto, ¿en la zona real del espejo podremos encontrar el foco? Vuelvo a preguntar, ¿en la zona real del espejo estará el foco? A ver, jóvenes, señoritas, otra vez. ¿En la zona real del espejo podremos encontrar el foco?
Sí. ¿No? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dijimos que el foco es el punto de intersección de los rayos reflejados. Entonces, imaginen, este rayo se está reflejando hacia allá. Si el rayo llega a este punto, se va a reflejar hacia aquí. Esta es la zona real. ¿Encontraremos el foco en la zona real? No, nunca. Si miren, si los rayos reflejados aquí se separan, nunca vamos a poder encontrar intersección en la zona real. Pero entonces, ¿qué hacemos? Estos rayos los vamos a prolongar hacia el interior del espejo. Y ahora el foco va a estar en el interior del espejo. Este ya no es un foco real. Este va a ser un foco virtual. ¿De acuerdo? Va a ser virtual. En este caso, en los espejos divergentes o convexos, tanto el foco como el centro de curvatura están dentro del espejo. Son virtuales. Son virtuales. Este es un espejo convexo. Recuerden que el centro de curvatura es parte, ¿no? Es el centro de toda la circunferencia. ¿De acuerdo? Esas son las dos clases de espejos que tenemos. Los convergentes y cóncavos o cóncavos y los divergentes o convexos. Convergente por la función, divergente por la función. Convergente junta los rayos, divergente separa los rayos reflejados. Cóncavo es la forma, convexo es la forma. Ahora, ¿cómo se forman las imágenes? En el caso de los espejos planos, dijimos que toda la vida, todo el tiempo, para cualquier ubicación del objeto, la imagen es la misma. Siempre va a ser virtual, derecha, de igual tamaño. En el caso de los espejos convergentes o cóncavos, tenemos variedad de imágenes. Hay variedad de imágenes. ¿De qué va a depender la imagen? De la ubicación del objeto. Repito, en los espejos convergentes o cóncavos, las imágenes dependen de la ubicación del objeto. Vamos a aprender a dibujar esa imagen, a dibujar la imagen. Primero, tenemos los elementos del espejo, el eje óptico, el centro de curvatura, el foco. Vamos a ubicar un objeto. Este objeto va a estar lejos del espejo. Miren, está más allá del centro de curvatura. Siempre se dibujan dos rayos. Suficiente con dos rayos característicos. Suficiente con dos rayos para poder ubicar la imagen y poder conocer las características de la imagen que forma este objeto que está lejos del espejo, más lejos del centro de curvatura. ¿Cuáles son los rayos que se dibujan? Primer rayo, pasa por el borde del objeto, ¿no? El objeto aquí es una velita, pasa por el borde del objeto, paralelo al eje óptico principal. Paralelo, está paralelo a la línea negra que es el eje óptico. Este rayo incidente llega al espejo y en el espejo se refleja. Si este rayo va paralelo al eje óptico, cuando se refleje va a pasar por el foco. Este rayo reflejado pasa por el foco del espejo. Ese es el primer rayo, así nos los aprendemos de memoria. Paralelo al eje óptico y se refleja por el foco. Segundo rayo. El segundo rayo pasa por el borde del objeto, por el centro de curvatura y llega al espejo. Este es el rayo incidente. Cuando llega al espejo, se refleja por el mismo centro de curvatura. Entonces está coincidiendo el rayo incidente con el rayo reflejado. Facilísimo, ¿no? Facilísimo. Suficiente con estos dos.
Hay uno tercero, ¿no? El tercero, el rayo incidente pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Pero olvídense de este, suficiente con los dos. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a superponer esta imagen sobre esta. Y vamos a tener esta de aquí. Miren, el rojo, rayo incidente, rayo reflejado por el foco. El celeste, rayo incidente por el centro de curvatura y se refleja por el mismo centro de curvatura. Entonces, entre el reflejado rojo y el reflejado celeste hay un punto de intersección. Siempre el punto de intersección nos ubica la imagen. Ahí se ubica la imagen. Y a esta imagen la vamos a dibujar invertida. ¿Por qué la vamos a dibujar invertida? Porque este punto de intersección entre el rojo y el celeste está por debajo del eje óptico. ¿De acuerdo? El negro, la línea negra, es el eje óptico. Por debajo está el punto de intersección. Ahí dibujamos la imagen. Ahí se dibuja la imagen. Y entonces ahora pongámosle características a esta imagen. ¿Qué características tiene esta imagen? 3 características. ¿Qué decimos? A ver, los escucho. ¿Qué decimos? Por la zona, ¿qué es? Real. Real, perfecto. Real. Real. Por la dirección. Invertida. 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 Y por el tamaño. De menor tamaño. Menor tamaño. De menor tamaño. Excelente. Entonces, cuando el objeto está lejos, cuando el objeto está más lejos del centro de curvatura, las imágenes van a ser reales, invertidas y pequeñas. Así va a ser. ¿De acuerdo? Pero no solamente vamos a tener el objeto lejos. Ahora, el objeto puede estar en el foco. Observen, por favor, el objeto puede estar en el foco, aquí en esta figura. Siempre trazamos los dos rayos, paralelo al eje óptico y se refleja por el foco. Sin pensar, eso es estricto. Se refleja por el foco, lo hago pasar por el foco. Segundo rayo, el incidente va a ir por el centro de curvatura. Aquí está el centro de curvatura, incidente. Llega al espejo y se va a reflejar por el mismo centro de curvatura. Entonces, para ubicar la imagen, tenemos que buscar el punto de intersección entre los rayos reflejados. El rojo es reflejado, el celeste es reflejado. Yo puedo seguir pintando aquí, prolongando esta línea. La roja la prolongo, la celeste la prolongo. Aquí en la zona real no hay intersección. No van a ver, no hay el punto de intersección, porque son paralelas. Me voy al lado virtual, tengo que buscar el punto de intersección. Y en el lado virtual tampoco encuentro punto de intersección. Estoy proyectando los rayos reflejados hacia el lado virtual, no hay. Entonces decimos, cuando el objeto está en el foco, la imagen se forma en el infinito. O simplemente decimos no hay imagen. ¿De acuerdo? Cuando el objeto está en el foco, no hay imagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ubicar el objeto entre el centro de curvatura y el foco. Miren, el objeto entre el centro de curvatura y el foco. Siempre dibujamos los dos rayos. Paralelo al eje óptico, llega al espejo y se refleja por el foco. Segundo rayo, por el centro de curvatura y se refleja por el mismo centro de curvatura. Buscamos el punto de intersección, proyectamos los rayos hasta encontrar el punto de intersección. Aquí está el punto de intersección. Como está debajo del eje óptico, entonces dibujo una imagen invertida. Los escucho.
Por la zona, ¿qué característica tiene esta imagen? Real. Real. Por la dirección. Invertida. 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 Y por el tamaño. De mayor De tamaño. mayor amplio. Mayor tamaño. Miren ustedes, en este espejo, en esta clase de espejo que es convergente o cóncavo, hay variedad de imágenes. Depende de la ubicación del objeto. Ahora el objeto está entre el centro de curvatura y el foco y forma esta imagen real, grande, invertida. Si el objeto está en el foco, no hay imagen. Ahora aquí, el objeto está cerquita al espejo. Está entre el foco y el espejo, cerquita. Siempre pintamos los mismos rayos. Paralelo al eje óptico se refleja por el foco. El otro rayo va por el centro de curvatura y se refleja por el mismo centro de curvatura. Si nos quedamos en la zona real, estos rayos reflejados se están separando. Se van a separar cada vez más. No hay imagen en la zona real. Pero ¿qué pasa si proyectamos los rayos a la zona virtual? Ahí vamos a encontrar el punto de intersección. Ahí vamos a encontrar el punto de intersección. Pero ahora este punto está por arriba del eje óptico. Está por arriba del eje óptico. Entonces la imagen la tenemos que dibujar derecha. ¿Qué características tiene esta imagen? Por la zona virtual, por la dirección derecha y por el tamaño más grande. Ese es el único espejo que forma variedad de imágenes, dependiendo de la ubicación del objeto. Tenemos todas las clases de imágenes. ¿Qué pasa con la otra clase de espejo? Espejo divergente o convexo. Estos espejos son como los planos. Siempre van a formar las mismas imágenes, siempre. Siempre van a formar una sola clase de imagen con las mismas características. Ahora observemos, a ver, miren. No interesa en dónde esté el objeto, siempre va a ser así. Entonces, pongamos el objeto aquí. Primer rayo, paralelo al eje óptico. Lógico, llega al espejo y se refleja. Pero este reflejo lo vamos a proyectar para que pase por el foco. Este va a pasar por el foco. Este que es paralelo va a pasar por el foco. Segundo rayo. Va a llegar al espejo y se refleja. Pero sabemos que el segundo rayo tiene que reflejarse por el centro de curvatura. Entonces lo proyectamos hacia el centro de curvatura. Suficiente con estos dos rayos. Entonces observemos aquí, los vamos a juntar. El rojo por el foco y el celeste por el centro de curvatura. Aquí está el punto de intersección entre el rojo y el celeste. Está por arriba del eje óptico, entonces la imagen es derecha. Esta imagen es virtual, derecha y pequeña. Siempre va a ser así. Porque hemos dicho que este es un espejo divergente, los rayos siempre se van a separar, nunca se van a unir en la zona real, por eso es que siempre van a ser virtuales. Y como los rayos se separan aquí afuera, en el momento en que proyectamos hacia la zona virtual, siempre se va a hacer chiquito, siempre se va a hacer pequeñito. Estos espejos, estoy segura que los conocen muy bien. Están en las combis, ¿no? En las combis se suele observar, al lado del espejo retrovisor, se suele observar un espejo esférico. Se nota que es esférico, se nota que la curvatura está hacia afuera. La curvatura en los espejos convexos está hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, a estos espejos también se les suele decir panorámicos, porque por la forma que tienen, capturan un mayor espacio de objetos. Y todos van a formar una imagen dentro más pequeñita.
más pequeñita, captura un mayor espacio, por eso se le suele decir panorámicos. Y todas las imágenes van a estar dentro del espejo, derechas y más pequeñitas. No hay variedad de imágenes. Donde pongan el objeto, las imágenes siempre van a ser virtuales, derechas y de menor tamaño. Es muy parecido a los planos, ¿no? Los planos forman virtuales, derechas de igual tamaño. En este caso son virtuales, derechas de menor tamaño. Sencilla la forma como se producen estas imágenes. Muy bien, ahora vamos a hablar de lentes. ¿Qué son las lentes o qué son los lentes? Son sistemas ópticos que tienen dos superficies refractantes. Para espejos dijimos una superficie reflejante. En lentes decimos dos superficies refractantes que refractan la luz. Si refractan la luz, significa que la luz está pasando a través de la lente. Las lentes, aquí por favor, siempre van a tener dos superficies. Igual, miren, van a tener esta curvatura, por ejemplo, ¿no? Esta curvatura, la lente es lo que está pintado de azul. Esta curvatura, esta superficie. Y esta superficie va a ser parte de toda la circunferencia, es una partecita. Igual, la otra superficie también es parte de una circunferencia. También podríamos tener esta forma de lente. Esta es parte de esta circunferencia y esta superficie parte de esta circunferencia. Las lentes van a tener un puntito central aquí. Este puntito central de la lente aquí, o este puntito central de aquí, se le dice centro óptico o también se le dice punto nodal. Centro óptico o punto nodal. Como la superficie es parte de la circunferencia, cada superficie va a tener su centro de curvatura, el centro de la circunferencia. Cada superficie tiene su centro de curvatura. Y entonces vamos a poder medir desde el centro de curvatura a la superficie de la lente. Ese será el radio de curvatura. Como las lentes tienen dos superficies, pues medimos dos radios de curvatura. Eso es importante aquí, por favor. Es importante en lentes. Dos radios de curvatura. Este también, ¿no? Dos radios de curvatura. Por este centro de curvatura, o por el centro óptico también, ¿no? Va a pasar una línea. La línea normal, la que es perpendicular a la lente. Ya no se llama normal. Ahora le decimos eje óptico principal. ¿De acuerdo? Eje óptico principal. Entonces, ¿qué elementos tienen las lentes? Van a tener centro óptico o punto nodal, centro de curvatura, radio de curvatura 1, radio de curvatura 2, eje óptico principal. ¿Qué clases de lentes tenemos? Las clases son divergente o negativo y la otra clase convergente o positivo. Ahora es contrario a espejos, por favor. Los espejos tenían una sola superficie reflejante y decíamos que lo que está fuera del espejo es la zona real. Ahora, ¿qué pasa con las lentes? Miren, las lentes también tienen zona real y zona virtual. Pero ahora, ¿cuál es la función de una lente? La función es que la luz incidente, miren, aquí está la luz incidente, llegue a la lente y pase a través de la lente. Y cuando ha pasado la lente, esta luz se ha refractado, porque al pasar por la lente, está cambiando la dirección por la densidad de la lente.
por el índice de refracción. Entonces, lo importante es que ahora comprendamos que la luz tiene que pasar la lente. Y lo que pasa, eso es lo real. Por lo tanto, lo que ha pasado estaría en la zona real. Esta es la zona real y lo que se queda antes es la zona virtual de la lente. Es contrario, por favor, a espejos. ¿De acuerdo? Esta es la zona virtual de la lente y todo lo que pasa a la lente es la zona real. ¿Por qué se le dice divergente? Miren, a esta forma se le dice divergente. Miren, ¿cómo es la forma? Esta superficie es cóncava. Esta otra superficie también es cóncava. Si las dos superficies son cóncavas, a esta lente se le dice lente bicóncava o también se le dice doble cóncava. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué ocurre en esta lente? Aquí tenemos el eje óptico principal, centro óptico. La luz incidente llega a esta forma de lente. Y cuando pasa, todos los rayos se separan del eje óptico. Por eso le decimos divergente, por la función le decimos divergente. Es una lente divergente. ¿Qué formas de lentes son divergentes? La doble cóncava o bicóncava. También podríamos tener una superficie plana y la otra cóncava. Se le dice plano cóncava. También es divergente. O también podríamos tener una superficie cóncava y la otra superficie convexa. Si en este caso predomina la cara cóncava, si la cara cóncava es bien pronunciada más que la convexa, esta cóncava convexa es divergente. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres formas pertenecen a la clase divergente. ¿Por qué se le dice negativo? A los médicos les interesa esto. Esto estamos estudiando para hablar del proceso de visión. Hay personas que tenemos problemas de visión y el médico nos soluciona utilizando lentes. Esto es importante. Esta es una lente negativa, divergente o negativa. ¿Por qué se le dice negativa? Porque miren aquí, como sistema óptico debe tener foco. Todo sistema óptico tiene foco. Y el foco es un punto de intersección. En los espejos era intersección de los rayos reflejados. En lentes es la intersección de rayos refractados. Estos son rayos refractados. Aquí no va a haber intersección. En la zona real no hay intersección, porque todos se separan. Pero ¿qué pasa si yo prolongo hacia la zona virtual? Ahí voy a encontrar el foco, ahí voy a encontrar el punto de unión de los rayos refractados. Entonces esta lente divergente tiene un foco virtual. Nosotros vamos a medir esta distancia desde el centro óptico hasta el foco. Y a eso se le llama distancia focal. Esto es como si fuese la recta numérica. En el centro óptico, 0. Hacia la derecha, valores positivos. Y hacia la izquierda, valores negativos. Entonces, esta distancia focal tiene valor negativo, porque el foco es virtual, porque está en la zona virtual antes de la lente. Por eso se le dice divergente por la función, negativo por la ubicación del foco. La distancia focal es negativa. Se le tiene que poner signo, eso que quede claro, se le tiene que poner signo. ¿De acuerdo? Ya dijimos que estas son las tres formas de divergente. También existe la otra clase, solo son dos clases, divergente o negativa y la otra clase convergente o positiva. Ahora las convergentes tienen otra forma, superficie convexa, esta superficie también convexa. Puede ser doble convexa
o biconvexa. También se le dice biconvexa. Puede ser plano-convexa. Una superficie plana, la otra convexa. O también puede ser cóncavo-convexa o menisco-convexa. Cóncavo-convexa. Aquí también tengo cóncavo-convexa. Pero les dije que va a ser divergente si predomina la cara cóncava. Las formas cóncavas son divergentes. Si predomina la cóncava es divergente. En este caso, debe predominar la convexa. Si predomina la convexa, es convergente. ¿De acuerdo? Estas tres formas son convergentes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué le decimos convergente? Los rayos incidentes llegan a la lente, pasan la lente, se refractan, pero ahora se refractan haciendo convergencia, juntándose, acercándose al eje óptico principal. Ahí van a hacer la convergencia, ahí va a estar este punto de intersección que se llama foco. El foco en este caso es real. Se está formando por convergencia de los rayos refractados en la zona real. Ahí está el foco. Podemos medir la distancia centro óptico foco. Es la distancia focal. En este caso la distancia focal es positiva. Les dije, 0 en el centro óptico. Hacia la derecha es positivo, real. Hacia la izquierda es negativo, virtual. En este caso, la distancia focal es positiva. Entonces, convergente por la función. Positivo porque la distancia focal es positiva porque el foco es real. Esas son las dos clases de lentes. Las dos clases de lentes que solucionarían problemas de visión en las personas. Tomémoslo en cuenta, por favor. Podemos jugar con estas lentes, ¿no? Una lente que sea bicóncava, le hacemos pasar luz láser y claramente se va a observar que los rayos hacen divergencia, que se separan. Pueden jugar con esto. Yo creo que todo el mundo tiene una lupa. La lupa es convergente, es una lente convergente la lupa, ¿no? ¿Y cómo podemos jugar con la lupa? Tengamos mucho cuidado, lógicamente, ¿no? Podemos hacer llegar la luz del sol, que los rayos del sol lleguen a la lupa. Y nosotros podemos aumentar la distancia o acercar la distancia a una hoja de papel, de tal forma que en la hoja de papel se forme, se concentre la energía del sol, el punto más pequeñito posible. Ese punto más pequeñito va a ser el foco. Y si nosotros tenemos ese punto más pequeñito, vamos a incendiar el papel. Mucho cuidado si quieren jugar con eso, ¿no? Porque estos serían los rayos del sol que están pasando a través de esa lupa y se van a juntar aquí. Se van a juntar. Yo puedo mover la lupa para que este puntito sea más chiquitito. Si es más pequeñito, quiere decir que ahí se están juntando todos los rayos refractados. Mucha energía. Y es por eso que podemos prender fuego en una hoja de papel. Por eso es una lente convergente. Ahora, ¿cómo se forman las imágenes? Muy parecido que en espejos. ¿Cómo se forman las imágenes? Las imágenes van a ser diferentes en los espejos convergentes. En los convergentes hay variedad de imágenes que también va a depender de la ubicación del objeto. En el divergente hay una sola, no hay más. Pero comencemos con las convergentes. Tenemos la lente biconvexa, el eje óptico, y miren lo curioso de una lente, y lo pueden probar con lentes quienes utilizan lentes. Yo puedo enfocar por aquí y voy a formar un foco, pero también puedo enfocar desde este lado. O sea, yo puedo, si aquí pongo la luz, esta va a ser la zona virtual y esta va a ser la real. Pero si aquí pongo la luz, esta va a ser la virtual y esta va a ser la real. Entonces, realmente aquí, esta lente va a tener dos focos. ¿De acuerdo? Es como decir, nos ponemos nuestros lentes normal, pero también podríamos acercar nuestros lentes del otro lado.
igual vamos a observar, ¿de acuerdo? Es igual, tiene la misma función, ¿de acuerdo? Tiene la misma función. Entonces, aquí vamos a tener la lente, el eje óptico principal, el foco real, el foco virtual, el objeto. Ahora el objeto está lejos de la lente, lejos de la lente. Dibujamos dos rayos, nos interesan dos. El rojo, paralelo al eje óptico, ahora llega a la lente y se va a refractar. Este rayo que va paralelo al eje óptico se va a refractar por el foco. Este es un rayo refractado, este rojo. Segundo rayo, incidente, va a pasar por el centro óptico y ese se ve en línea recta. El refractado, llamémosle así, en línea recta, el celeste. Igual, la imagen se va a formar en el punto de intersección de los rayos refractados. Rojo con azul se cruzan aquí, ahí está la imagen. ¿Por qué la estoy dibujando invertida? Porque este punto de intersección está por debajo del eje óptico principal. ¿Cuáles son las características de la imagen? Real, porque está al otro lado, ha pasado la lente, real. Invertida y de menor tamaño. ¿Cuándo vamos a tener este tipo de imagen? Cuando el objeto esté lejos. ¿Qué pasa si el objeto está en el foco? Primer rayo, paralelo al eje óptico, se refracta por el foco. El segundo rayo va en línea recta por el centro óptico. En la zona real no vamos a encontrar intersección. Si tratamos de dibujar en la zona virtual, tampoco. Entonces decimos, se forma en el infinito o simplemente no hay imagen. Ahora, ¿qué pasa si el objeto está entre el foco y la lente? El objeto está entre el foco y la lente. Primer rayo, paralelo al eje óptico, se refracta por el foco. Segundo rayo, pasa por el centro óptico. Aquí en la zona real se separan, no hay intersección, no hay imagen en la zona real. Pero si los prolongo hacia la zona virtual, ahí sí encuentro imagen. Ahí está la imagen. El punto de intersección está por arriba del eje óptico. Y entonces esta imagen es virtual, derecha y grande, ¿no? De mayor tamaño. Entonces, en las lentes convergentes o positivas, las imágenes dependen de la ubicación del objeto. ¿Qué pasa en una divergente? Aquí está la divergente. El eje óptico principal, el foco virtual, el foco real. Dibujamos los dos rayos. Paralelo al eje óptico y se va a refractar. Pero es divergente, aquí se separa. Y entonces este rayo lo prolongo, este rayo refractado, repito, este rayo refractado lo prolongo para que pase por el foco virtual. Segundo rayo, pasa por el centro óptico y se mantiene en línea recta, ¿no? Por el mismo centro óptico. Y entonces el punto de intersección va a estar aquí, por arriba del eje óptico. Y entonces esta imagen va a ser una imagen virtual, derecha y más pequeña. En esta clase de lentes siempre va a ser así. No hay otra imagen. Jamás vamos a encontrar una imagen en la zona real porque siempre los rayos se van a separar. Nunca van a hacer intersección. En estos lentes, siempre la intersección va a estar por proyección de los rayos refractados hacia la zona virtual. Cuando hablamos de las lentes tienen una medida. Nosotros decimos, no, vamos a ir donde el oftalmólogo para que nos mida la vista, para que nos mida. Y producto de esa medición nos receta, ¿no? Que nos hagamos hacer lentes. Y decimos, ¿cuál es el aumento de tu lente? Así decimos, ¿no? ¿Cuál es el aumento de tu lente?
Lo que realmente está haciendo el oftalmólogo es calcular una potencia de la lente. Nosotros en nuestros ojos tenemos 4 lentes: córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, en ese orden. Cada lente tiene su propia potencia, su propio aumento. Y por ese aumento que tenemos en las lentes de nuestros ojos, es que tenemos el proceso de visión. Pero nos puede fallar. Y cuando nos falla, tenemos que utilizar otras lentes que el médico nos receta, ¿no? Tu problema de visión se va a corregir con estos lentes. Nos ponemos esas lentes y se soluciona el problema de visión. Pero esas lentes tienen que tener justo la potencia, entre comillas, el aumento que necesitamos para corregir nuestra visión. No es cualquier lente. Una persona no puede utilizar las lentes de otra persona. No. ¿De acuerdo? Entonces, se calcula la potencia. Observemos la figura. Aquí tenemos una lente que esta superficie es convexa y esta también es convexa. Entonces diremos es biconvexa o doble convexa. El centro será el centro óptico. Por ese centro óptico pasa el eje óptico principal. ¿De acuerdo? Sabemos que esta curvatura es parte de una circunferencia. Y entonces tenemos el centro de curvatura, y de ese centro de curvatura vamos a poder medir el radio, en este ejemplo radio 2, estamos llamando radio 2, a la superficie. Esta otra superficie también es parte de una circunferencia, tiene un centro, y de ese centro vamos a medir otro radio de curvatura. Entonces, toda lente va a tener 2 radios de curvatura. Uno para esta superficie y otro para esta superficie. ¿Qué más tenemos aquí? Que la lente es de un determinado material. Y entonces, esa lente tiene su propio índice de refracción. Tiene su índice de refracción. Esta lente, como cualquier lente que utilizamos, hacia este lado está en contacto con aire. Hacia este otro lado también va a estar en contacto con aire. Si es el aire también tiene su índice de refracción. Creo que ya sabemos que el índice de refracción del aire es 1. El índice de refracción de la lente no lo sabemos, esta vez no lo sabemos, porque dependerá de qué material es. El agua hace de lente también. La córnea es una lente. El cristalino es una lente. Tienen diferentes densidades, tienen diferentes índices de refracción. Lo importante es que aquí nosotros comprendamos que la lente tiene su índice de refracción y sus vecinos tienen su índice de refracción. Esta vez es el aire, el índice de refracción 1. Entonces, ¿cómo podemos calcular la potencia de una lente? 2 fórmulas. La primera, solo consideremos aquí. Potencia es igual a 1 sobre F. Potencia es igual a 1 sobre distancia focal. Ya sabemos que en la lente divergente la distancia focal tiene signo negativo. Es la distancia que medimos entre el centro óptico y el foco. En la lente convergente la distancia focal tiene signo positivo. Es la distancia que medimos entre el centro óptico y el foco. Entonces aquí, si conocemos esas distancias, fácil, dividimos 1 sobre distancia focal y nos va a dar la potencia. Pero ojo aquí, ojo aquí. La distancia focal siempre tiene que estar en metros. ¿De acuerdo? Siempre. Si ustedes han medido la distancia focal en centímetros, tienen que convertir centímetros a metros. Si han medido la distancia focal en milímetros, tienen que convertir milímetros a metros, siempre. ¿Por qué? Porque la unidad de potencia se llama dioptría.
Dioptría o dioptria si quieren. Dioptria se simboliza con D mayúscula. Esa es la unidad de potencia. Dioptría. Pero para tener dioptría, la distancia tiene que estar en metros. O sea, la dioptría es el inverso del metro. ¿De acuerdo? Dioptría es el inverso del metro. 1 sobre metro, eso es dioptría. O metro elevado a menos 1, eso es dioptría. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces podemos calcular simplemente así, conociendo la distancia focal. O también podemos calcular la potencia con toda esta fórmula. Paréntesis, potencia es igual, paréntesis, n menos 1. N va a ser el índice de refracción de la lente. Y 1 es el índice de refracción del aire. Si quieren, aquí le ponen n sub 2 menos n sub 1. ¿De acuerdo? N sub 2 menos n sub 1. O simplemente n, que es el índice de refracción de la lente, menos 1, que sería el índice de refracción del aire. Multiplicado por 1 sobre el radio de curvatura 2. Ya sabemos, es esta distancia desde el centro hasta esta superficie. Menos 1 sobre el radio de curvatura 1, desde este centro hasta esta superficie. Para aplicar esta fórmula, esta R2 y R1 tienen que estar en metros. Recuerden, tienen que estar en metros, porque la unidad se llama dioptría. A las lentes también les suelen decir dioptrios. Dioptrios también les suelen decir así. ¿De acuerdo? Entonces, es muy fácil poder conocer la potencia de una lente. Bien, ahora vamos a estudiar a nuestro ojo como sistema óptico. Nuestro ojo es un sistema óptico. ¿Por qué nuestro ojo es un sistema óptico? Porque forma imágenes a partir de un objeto en presencia de luz. Yo les digo, observen su lapicero. El lapicero es el objeto. Se está formando una imagen de ese lapicero. Si no, no lo estaríamos observando. Si no se formase una imagen, no lo estaríamos observando. Lo observamos porque está formando una imagen. Para que forme esta imagen, tiene que viajar la luz. Y la luz tiene que pasar 4 lentes que tenemos en el ojo. La lente más externa, aquí, córnea. Luego tenemos una cámara anterior, en donde está un líquido, el humor acuoso. El humor acuoso siempre se está produciendo. Si siempre se está produciendo, se tendría que acumular ahí, ¿no? Se tendría que acumular aquí en la cámara anterior. Pero no se acumula, porque este líquido va a pasar hacia la cámara posterior. Y cuando el líquido pasa a la cámara posterior, se le llama humor vítreo. Si hay problemas de desplazamiento de este líquido de la cámara anterior a la cámara posterior, se va a acumular aquí. Y si se acumula, aumenta la presión. Se produce glaucoma y también afecta al proceso de visión. Detrás del humor acuoso vamos a tener el cristalino. Esta lente es una lente maravillosa, ¿no? El cristalino. Y detrás del cristalino, otra lente, el humor vítreo, que también es líquido. Es líquido. Entonces, la luz va a tener que viajar, pasar por esos 4 medios, se va a refractar. Y hemos estudiado cómo es la trayectoria del rayo luminoso. Y lo importante es que esa luz que se va refractando por estos medios, llegue a la retina. Pero no a cualquier punto de la retina. En la visión diurna debe llegar a la fóvea de la retina. Ahí en la fóvea tenemos conos.
tenemos las células sensitivas, neuronas, responsables de hacer transducción. Convierten la onda luminosa en onda eléctrica, en un impulso nervioso. Los conos que están en la fobia son células sensitivas. Esas neuronas son responsables de convertir la onda luminosa en onda eléctrica. Y esa onda eléctrica va a viajar por las terminaciones nerviosas, por un nervio óptico, y va a llegar a la corteza cerebral que corresponde para tener conciencia de haber percibido un objeto. ¿De acuerdo? Tiene que llegar ahí. Y entonces, es lo que les decía también en la otra clase, ¿no? Es una maravilla cómo nos han diseñado, cómo han hecho, quién nos ha diseñado con el aparato auditivo, con el ojo para tener el proceso de visión. Miren cómo funciona, ¿no? Es una maravilla realmente estudiar la estructura de nuestro organismo. Falla y nos da problemas. Problemas que finalmente los solucionan los médicos, cuando se pueden solucionar. Hay problemas que ya no se pueden solucionar, ¿no? Pero la investigación sigue. Hay nuevas alternativas de investigación para poder solucionar los problemas. Muy bien. Entonces, observen aquí. Decimos, si yo tengo un objeto, la luz tiene que pasar, pues, ¿no? La luz va a pasar por los bordes del objeto. Llega al ojo, va a pasar por los 4 lentes, se va a refractar la luz y va a llegar al punto donde debe llegar, en la visión diurna a la fobia. Y ahí se va a formar la imagen. En nuestros ojos, siempre la imagen tiene que ser real. Es real, porque miren, ha pasado los lentes. Real. Invertida y de menor tamaño que el objeto. La imagen siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Si nosotros nos alejamos de la fobia, comienzan a disminuir los conos y aparecen los bastones. Y los bastones nos sirven para la visión nocturna. Y en la visión nocturna no podemos observar colores. Vemos tonos de grises, nada más, ¿no? Tonos de grises. En la visión diurna es una maravilla. Imaginen, ¿no? Cómo esta estructura del ojo nos permite diferenciar colores. Nos permite diferenciar naturaleza de la superficie, profundidad del objeto, distancia del objeto, etc. Todo eso observamos en la visión normal. Pero esa luz tiene que llegar ahí, a la retina, a ese punto específico. ¿Qué va a suceder si esta imagen se forma antes o esta imagen se forma después? Tenemos problemas de visión. Ahí vamos a tener problemas de visión. Pero vamos a explicar un poquito más nuestro ojo como sistema óptico. Miren, tenemos la córnea. Esto de aquí nos representa la córnea. La córnea es una lente que por la superficie externa, la que está más afuera, donde nos pondríamos la lente de contacto, es convexa. Y la que está hacia el interior es cóncava. Entonces la córnea es una lente cóncavo-convexa. Tiene todos los elementos. Miren, tiene radio de curvatura. 6,8 milímetros es el radio de curvatura de la cara cóncava. 7,7 es el radio de curvatura de la cara convexa. Esta lente tiene índice de refracción 1,376. No les digo que se aprendan los valores, ¿eh? Solamente les estoy explicando que como cualquier lente que tenemos en nuestro mundo físico, en nuestros ojos también están así, con los mismos elementos. Entonces, la córnea es una lente cóncava convexa. Pero si nosotros le hacemos pasar la luz,
es convergente. ¿Eso qué quiere decir? Que predomina la cara convexa sobre la cóncava. Y entonces, esta lente va a formar una imagen real. Detrás de la córnea tenemos el humor acuoso. Aquí, lo que sería blanco, ¿de acuerdo? Lo que está de blanco. Ese es el humor acuoso. Esta cara del humor acuoso es convexa y esta cara del humor acuoso es cóncava. O sea que el humor acuoso también es cóncavo convexo. Igual el humor acuoso tiene su radio de curvatura anterior, radio de curvatura posterior, tiene su propio índice de refracción. Ahí está. Detrás del humor acuoso tenemos el cristalino. Miren el cristalino. ¿Por qué quien nos ha diseñado ha decidido que sea así? ¿Por qué? Esta cara es convexa y esta cara también es convexa. El cristalino es biconvexo. Y cuando el cristalino está en reposo, la cara anterior es menos convexa y la cara posterior es más convexa. No tiene los mismos radios de curvatura. Una lente no es necesario que tenga los mismos radios de curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el cristalino. Igual el cristalino tiene su índice de refracción y tiene sus dos radios de curvatura. Y en la parte posterior del cristalino está el humor vítreo. Y este humor vítreo, todo lo blanco, tiene esta cara cóncava. Para lo blanco esta cara es cóncava. Y hacia atrás la retina. El humor vítreo está en contacto con la retina. Y por la forma de la retina, esta cara posterior del humor vítreo es convexa. O sea que el humor vítreo es cóncavo convexo. Miren, de las 4 lentes que tenemos en el ojo, córnea, humor acuoso, humor vítreo son cóncavo convexos. Y solo el cristalino es biconvexo. En términos generales, los 4 lentes juntos tienen una función convergente. La imagen se va a formar en la zona real, pasando los lentes en la zona real, en la retina. La retina no es lente. La retina son las células sensitivas que van a hacer transducción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiero que se aprendan? Miren aquí. En el ojo tenemos 4 lentes. Pero ahora pensemos que es una sola. Pensemos, están juntas. ¿Qué es una sola? Es como sacar un promedio de ubicación de su centro óptico o punto nodal. Y entonces, para todo el ojo, el centro óptico o punto nodal coincide en el cristalino. ¿De acuerdo? Coincide en el cristalino. Y esto es lo que se van a aprender. Esta longitud, centro óptico de todo el ojo, centro óptico o punto nodal y retina, 17 milímetros. Esa longitud de 17 milímetros se presenta en un ojo que tiene la visión perfecta. Eso es lo correcto. Así debiera ser en todos los ojos. Que el centro óptico, que la distancia centro óptico retina sea de 17 milímetros. Hay ojos en los que no es 17 milímetros, es menor que 17. Y hay ojos en los que es mayor que 17. En esos casos, menor que 17, mayor que 17, hay problemas de visión. ¿Se puede corregir? Sí. Utilizando lentes. ¿De acuerdo? Utilizando lentes. Pero para poder corregir eso, necesitamos que la retina esté en perfectas condiciones. La retina también, ¿no? Esas células de la retina también se pueden morir funcionalmente. Así como les conté del órgano de Corti. Se pueden morir funcionalmente. ¿No? Mucha radiación ingresa al ojo. Puede quemar la retina. Mirar directamente al sol puede quemar la retina.
Entonces se forman escotomas, zonas de retina en que ya no se puede hacer transducción. Pero también toda la retina podría estar dañada y se tiene ceguera total, ¿no? Toda la retina dañada. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Si se tiene ceguera total, ¿hay probabilidades de solucionar el problema? Es tema de investigación, ¿no? Hay este proyecto Argus 2, ya les he puesto ese tema en la plataforma. Están investigando trabajar con células madre. Están investigando ver si se puede hacer un implante. Es investigación de los médicos. Pero la solución de la ceguera es mucho más complicada que la solución de la sordera. En la sordera, en la anacusia, el sensor, un sensor, como han leído ahí en el implante coclear, un sensor puede convertir las ondas mecánicas en ondas eléctricas y enviarlas directamente al nervio auditivo. Es más fácil la solución. Y se ha logrado la solución, solo que es cara. Cuando hablamos de ojo, cuando hablamos de reemplazo de retina, solucionar el problema de la retina, eso es más difícil. ¿Por qué es más difícil? La visión es muy compleja. Diferenciar colores, diferenciar distancia, ubicar a qué distancia está el objeto, naturaleza del objeto. ¿Cómo diferenciamos una persona de otra persona? Todo eso está relacionado con el proceso de visión. Entonces es más complicado. Es más complicado. Ya les he dejado que elaboren un ensayo, que hagan un análisis crítico, ¿no?, de cómo solucionar este problema que tenemos en la actualidad con respecto al tema de solucionar la ceguera en las personas. Entonces no nos olvidemos de este valor, solo este valor. Lo demás no olvídense, 17 milímetros entre centro óptico de todo el ojo, de todo el ojo y retina. Esto nos da una visión normal. Ya conocemos las lentes, ya conocemos que en el proceso de visión, aquí se tiene que formar la imagen. Pero ahora ustedes me preguntarán y me dirán, ¿no nos he explicado que en estas lentes que son convergentes hay variedad de imágenes y esas imágenes van a depender de la ubicación del objeto? ¿Sí? Eso hemos explicado aquí. Habíamos dicho que si el objeto está muy lejos, esta es la imagen. Si el objeto está muy cerca, esta es la imagen. Imaginen, yo les digo, observen la punta del Misty. Está lejos, lejísimos, y todo el mundo lo va a observar. Porque si yo les digo la punta del Misty es un objeto lejano, y sí va a formar una imagen real, invertida, pequeña. Pero ahora yo les digo, observen el lapicero, observen su lapicero a 10 centímetros de su ojo, o a 15 centímetros de su ojo. Si el lapicero está a 15 centímetros de su ojo, estaríamos con el objeto aquí, miren, aquí. Y la imagen se estaría formando en la zona virtual. O sea, si nosotros ponemos el lapicero frente a nuestros ojos, la imagen se va a estar formando fuera de nuestros ojos. Y no lo veríamos el lapicero, porque nosotros necesitamos que se forme aquí en la zona real para poderlo observar. No lo veríamos. Pero cuando nosotros nos acercamos el lapicero a nuestros ojos, sí lo vemos. ¿Pero por qué lo vemos? ¿Estamos yendo en contra de lo que nos dice la física? No, no. Y es por eso que yo les decía, y les digo una vez más, es una maravilla cómo nos han diseñado, cómo funciona nuestro organismo. Entonces,
quien nos ha diseñado, ha puesto en nuestros ojos este cristalino. Y este cristalino cumple la función de acomodar la imagen. Él es responsable de acomodar. Qué bonito, ¿no? Si son objetos lejanos, si son objetos cercanos, igual los observamos. Gracias a que el cristalino puede realizar el mecanismo de acomodación. Es una maravilla. Este cristalino puede modificar su curvatura. Puede volverse muy planito, como en el primer caso, o puede volverse más esférico. Se puede volver bien redondito. Pero esto va a depender de la flexibilidad que tenga el cristalino. Mientras más jóvenes, más flexible el cristalino. Mientras más mayores, se pierde flexibilidad. Y el cristalino se va volviendo rígido. Y cuando se vuelve rígido, ya no puede acomodar. Ustedes, los jóvenes, van a poder leer igual. Un poco lejos, más cerca, leen igual. ¿Sus abuelitos pueden leer de cerca? No, ya A no. ver, Ya. ¿están ahí? No, De cerca sí. ¿Sí? ¿Pueden leer de cerca? Normalmente No, yo- generalmente Mi abuela alejamos sí. el papel. ¿Tu abuela sí todavía? Sí, mi abuela sí, pero de lejos no. Ya, perfecto. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede haber, siempre podemos pensar en excepciones. Pero normalmente, a partir de los 30, 40 años, ya se va perdiendo flexibilidad del cristalino. Y entonces ya no se puede acomodar. Ya no podemos observar objetos cercanos, porque se ha vuelto rígido el cristalino. Y entonces, normalmente, ¿qué suelen hacer los abuelitos para poder leer sin lentes? Se alejan el objeto. Pero entonces hay que utilizar lentes, ¿no? Se dice ya nuestros abuelitos, las personas a partir de 30, 40 años van a tener presbicia. Y entonces hay lentes para solucionar el problema de presbicia. Aquí nos vamos a quedar porque yo necesito explicarles mucho más qué es este mecanismo de acomodación, qué significa acomodar. Ya saben ustedes que es responsable de la acomodación el cristalino. Y se dice acomodación porque modifica su curvatura. Y va a poder modificar su curvatura porque el cristalino es una lente flexible. Es muy flexible. Pero también esa flexibilidad se va perdiendo con la edad. A mayor edad, más rígido va a ser el cristalino. Muy bien, ahí nos quedaremos. Preparen, por favor, sus trabajos de exposición. Terminen con su investigación formativa. Organicen su tiempo. Y cuídense muchísimo, por favor. Cuídense bastante. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta luego, doctora.